compromisos más importantes que tiene el Colegio Médico de Bolivia es trabajar en pro de la salud de todos los bolivianos, junto a sus colegios médicos departamentales, brindando información y facilidad al acceso de atención médica a nuestra población. Para estar actualizado, mantenerte informado en temas de salud y estar al tanto del trabajo que desempeña el Colegio Médico de Bolivia, visita nuestras redes sociales. Porque informarte es nuestro deber. Cuidarte es tu responsabilidad. ¿Sabes por qué La Cascada, una de las embotelladoras más emblemáticas de Bolivia, decide producir Villa Santa en un país que tiene todas las riquezas del planeta, con gente alegre y bonita en su cultura y costumbres, merece tomar la mejor agua del mundo? Para esto, La Cascada, con su experiencia y calidad, trae a nuestro país la innovación que está presente en los mejores países en calidad y tecnología. Cualidades que transforman a Villa Santa en agente de bienestar, salud y calidad de vida. Villa Santa, me encanta. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. ¿Sabes por qué La Cascada, una de las embotelladoras más emblemáticas de Bolivia, decide producir Villa Santa en un país que tiene todas las riquezas del planeta, con gente alegre y bonita en su cultura y costumbres, merece tomar la mejor agua del mundo? Para esto, La Cascada, con su experiencia y calidad, trae a nuestro país la innovación que está presente en los mejores países en calidad y tecnología. Cualidades que transforman a Villa Santa en agente de bienestar, salud y calidad de vida. Villa Santa, me encanta. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Queridos amigos, tengan todos ustedes buenas tardes. Obviamente siempre agradeciendo a Dios, a las personas que hacen posible este programa para que ustedes puedan enterarse un poquito más de este mundo médico y los consejos de gente experta en el cuidado de su salud. Para hoy hemos invitado a un amigo, tenemos la dicha muchos de conocerlo y saber lo excelente persona y profesional que es Ramiro Arraya. Hermanito, sé bienvenido. Para los que no lo conocen todavía, Ramiro Arraya es gerontólogo y es el director del Hospital Nuestra Señora de la Paz. Entonces, tiene tanto aspectos médicos en su especialidad como aspectos administrativos que nos van a ayudar para el tema de hoy. Bienvenido, querido Ramirito. Muchas gracias. Gracias otra vez estar aquí, ¿no? Un gusto, un placer y compartir las experiencias y los conocimientos con la gente que nos ve en la tele. Para hoy día lo hemos invitado porque el promedio de vida cada vez es más alto y tenemos muchos adultos mayores. Y ya sea que seamos médicos, ya sea que seamos familiares, que seamos enfermeros, que nos dediquemos a cuidar la salud de nuestros adultos mayores, hay pautas generales que podemos seguir para todos nosotros, los que nos interesa tener a nuestros adultos mayores lo más saludables. Entonces, cuidados en el adulto mayor. Y ese es el tema que Ramiro nos va a ayudar a dilucidar. ¿Quiénes estarían en la capacidad de brindar los mejores cuidados a un adulto mayor? Bueno, nosotros tenemos una gama amplia de cuidadores, ¿no? El término cuidador es un término genérico que lo utilizamos en toda la literatura del adulto mayor, donde son familiares, la mayoría de las veces familiares, y hay personas no familiares que también van a cuidar de los adultos mayores. Estas no familiares van a ser remuneradas habitualmente por la familia. ¿Y cómo se hace la capacitación? ¿Ustedes los capacitan aparte? ¿Cómo se hace esta situación? Últimamente nosotros hemos tenido 2 cursos de cuidadores. Estos cursos que la Sociedad Boliviana de Geriatría ha impartido no a médicos, no tan especializados para médicos, más para gente de enfermería y cuidadores. Han estado hijos, han estado hermanos de los adultos mayores para saber qué hacer en ciertas situaciones de emergencia y también tener mucho cuidado, ¿no? ¿Cómo se capacita una persona para ser un cuidador ideal de un adulto mayor? Conocer, debemos saber el envejecimiento, debemos saber que el envejecimiento tiene ciertas etapas, el envejecimiento va a tener muchas aristas, ¿no?, de manejo, porque el paciente va a cambiar la alimentación, el paciente va a cambiar los hábitos de vida, va a cambiar los hábitos de higiene, va a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces tiene que estar capacitado para saber afrontar ciertas situaciones de peligro, de riesgo, que nos llamen la atención o que pongan un poco en peligro la vida del adulto mayor. ¿Cuáles son estas situaciones que deberíamos estar muy alerta? Tenemos que estar muy alerta, ¿no? Hablar sobre un posible botiquín que pudiese tener el adulto mayor, tener un botiquín de primeros auxilios, mucho cuidado con la medicación. La polifarmacia es una de las entidades más grandes, uno de los grandes síndromes geriátricos que debemos tener mucho cuidado. El cambiar los horarios, el sobredosificar, el dosificar menos de lo habitual, suelen ser problemas habituales que el cuidador es el encargado de monitorizar la medicación del paciente. ¿Y qué patologías son las que más nos interesaría tener fármacos o conocimientos especiales en el cuidado del adulto mayor? Los pacientes habitualmente adultos mayores van a ser pacientes hipertensos, van a ser pacientes diabéticos, ¿no? Estas 2 entidades son entidades importantísimas que nos indican que el paciente tiene que tener un control estricto de la medicación, también de los controles médicos que pudiese tener, de las citas médicas que vamos a tener con los profesionales que van a monitorizar, van a ver a nuestro paciente, a nuestro adulto mayor, y el cuidador se encarga de eso, ¿no? Yo siempre les pido a los cuidadores que hagan un cuadernito, en la casa un cuadernito que a nosotros nos sirve
sirve para anotar, tal como si fuese una hoja de evolución hospitalaria. Anotamos, describimos lo que estamos viendo y dejamos unas indicaciones para que el cuidador lea. Muchas veces dejamos una receta y nos vamos rápidamente. Eso no está bien porque los cuidadores tienen muchos problemas en leer la receta, en interpretar. Es mejor dejarles una lista y que ellos también actualicen periódicamente la lista de medicamentos. No olvidemos que el adulto mayor va a ser visto por más de una especialidad, va a ser visto por más de un médico. Probablemente tiene un médico de cabecera que lo ve y que él lo dirige al cardiólogo, al neumólogo, al traumatólogo, al reumatólogo, al urólogo, ¿no? En el caso de las mujeres, al ginecólogo. Entonces, ese cuidador debe estar atento ante todas estas situaciones. Queridos amigos, tenemos ahí el teléfono. Recalcarles siempre en cada programa, lo más importante es que ustedes nos escriban, hagan sus consultas, pregunten a las personas que saben sobre el tema que estamos tratando y ojalá ustedes nos llamen. La forma de metabolizar los fármacos en el adulto mayor es distinta. Y en esta farmacia, mini farmacia, ¿qué medicamentos deberíamos tomar en cuenta para el asunto de las dosificaciones en general o depende de la respuesta del adulto mayor? Hay algo que se llama la polifarmacia, les decía hace un ratito, más de 4 medicamentos ya tiene el rótulo de polifarmacia, ya tenemos el término de polifarmacia. Entonces, nosotros debemos anotar muy bien las dosis. No es lo mismo darle al paciente un losartán 50 miligramos cada 12 horas o darle cada día. No es lo mismo darle el amlodipino 5 miligramos que darle 10. Puede tener consecuencias muy complejas en el adulto mayor. Nosotros vemos pacientes y hay algo bien importante que es la insulinoterapia. En estos pacientes sí debemos tener mucho cuidado. El cuidador debe ser capacitado con la enfermera que lo está dando de alta al paciente, capacitado con el médico que lo está viendo al paciente para poder dosificar bien esta insulina. Entonces, las respuestas del adulto mayor no son las mismas. Por eso es que hay medicamentos que en el adulto podemos dar y en el adulto mayor son mucho más complejos de manejar. En este tipo de pacientes, ¿no? Ya nos asemejamos y algunos asemejan la pediatría y la geriatría, porque la pediatría también se dosifican. En los adultos mayores tenemos respuestas mucho más graves a muchos medicamentos, respuestas mucho más agresivas. Pero y la sintomatología mismo del adulto mayor no es tan florida. O sea, una neumonía, por ejemplo, en un niño y en una persona joven nos da fiebre, tos, el cuerpo nos avisa que está mal. En cambio, este proceso que es tan frecuente porque el paciente ya no se mueve mucho, puede hacer neumonías que son más silenciosas. Claro, esa parte que no se mueve mucho es otro gran síndrome geriátrico que se llama inmovilidad. La inmovilidad nos indica también que el paciente va a tener consecuencias que pueden llegar a ser fatales. En este tipo de pacientes nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque, como dice usted, hasta los laboratorios se ven alterados. Los laboratorios de un adulto mayor infectado no van a ser los mismos que de un paciente de 40 años infectado. Entonces, la clínica es variada. Tenemos que ver mucho y al paciente valorarlo, cómo era antes, cómo está ahora, ha decaído. Anímicamente el paciente nos puede dar algún tipo de señal. Hay algo que nosotros tenemos como el síndrome confusional agudo del adulto mayor, cuando muchas veces dicen mi papá, mi mamá no está hablando bien, no sé qué le pasa. ¿Y qué sucede? Habitualmente el paciente está infectado. Sobre la alimentación, estas personas a las cuales está dirigida ahora el programa, que están pendientes de su salud, obviamente queremos que la alimentación sea un factor protector, terapéutico y demás. ¿Cómo debiera ser la alimentación? ¿Qué deberían conocer sobre dietética las personas que se dedican a cuidar a un adulto mayor? Lo primero es decirles que el té con pan no es un alimento, ¿no? Que esa comida es habitual en el adulto mayor, ¿no? Ya han tomado su tecito, el tecito ya en la mañana té con pan. Entonces ese no es un alimento bueno para el adulto mayor. Debe estar rica en fibra porque habitualmente la constipación o el estreñimiento es una constante en este tipo de pacientes, ¿no? La inmovilidad, el paciente no se mueve y las heces fecales se acumulan. Darle mucha fibra, mucha agua, el líquido es fundamental para todo en el paciente. Vía aérea, vía respiratoria y gastrointestinal, ayuda a todo el agüita que el paciente pueda tomar. ¿Cuánta de agua toma? Toma un vaso al día. Entonces, esa no es una cantidad óptima, ¿no? El paciente no está tomando una cantidad buena de líquido y debe tener muchas verduras y frutas dentro de la dieta, ¿no? Obviamente, ahora ya tenemos una rama en la medicina que es la nutriología, nos apoyamos mucho en eso, en los nutricionistas y las nutricionistas, pero el paciente debe comer.
porque lo primero que hace es suprimir comidas, ¿no? El paciente antes tenía un desayuno, una merienda, almuerzo, colación y cena, y el paciente tiene un té con pan, el almuerzo un poquitito y en la noche té con pan. Entonces vemos que se reduce las comidas, reducimos el tipo de nutrientes que va a recibir el paciente y ya nos enfrentamos a otro problema que es la sarcopenia, ¿no? La pérdida de masa muscular, que el paciente no se mueve, el paciente no se alimenta y suele venir esta complicación. La hidratación, ¿cómo calculas cuánta agua debería tomar? Habitualmente se hace por superficie corporal, ¿no? Pero en el adulto mayor es muy diferente. El adulto mayor tiene que tomar lo que pueda tomar. Si nos dice, yo tomo 3 vasos al día, bueno, mañana tome 3,5 y luego tome 4, y ir aumentando progresivamente, porque no todos los adultos mayores van a tomar líquido, ¿no? Muchos son reacios, muchos, ¿no? Y tomar un té para él ya es líquido. No quiero tomar porque luego voy a ir al baño. El paciente prostático tiene muchos problemas, entonces él dice, prefiero no tomar líquido porque luego estoy corriendo al baño. Ya. Sobre frutas, verduras, ¿es a libre demanda? Lo mejor es que el paciente coma todo lo que pueda, ¿no? Todo lo que pueda, tiene que comer las frutas y verduras porque no comen, ¿no? Eso ya lo conocemos, ya sabemos, el paciente nos miente, no nos dice la verdad, y el cuidador es el que nos dice, no, al acompañarnos a la puerta de su casa no está comiendo, no es verdad. Entonces, mientras el paciente coma lo que tenga que comer, lo que pueda comer, eso nos ayuda mucho, porque es bien fácil dar una dieta al adulto mayor y no la va a cumplir. Habitualmente no la cumple, solamente el adulto mayor la guarda y come lo que habitualmente come. Vamos y dice, sí, estoy comiendo, nos miente. Entonces hay que ayudarle al paciente diciéndole que coma lo que le gusta. Si le gusta al paciente una ensalada de frutas, bueno, denle más ensalada de frutas. Si al paciente le gusta, no sé, verduras, legumbres, denle un poco más de lo que le gusta. De esa manera vamos a ir progresivamente aumentando la comidita que tenga. Pero sacando el té con pan, que por ahí es lo único que le gusta. Claro, y el té con pan es el que le tiene una sensación de plenitud, y con eso ya para la alimentación. Nos preocupa mucho dentro de los trastornos en el adulto mayor de la deglución y en el tipo de disfagias que puede tener el paciente. El hidratar, el tomar líquidos puede ser un problema, porque puede haber microaspiración silente, hacer neumonías y, como no son tan floridas, dar problemas. ¿Cambiar la consistencia consideras que es una buena alternativa? ¿Cuándo lo hacen, o solo cuando hay clínica, o en general hacerle papillas y demás? Nosotros vemos muchos pacientes, usted sabe que estas molestias de dolor de garganta, me duele al tragar, no quiero comer, entonces son una constante. Ahí es donde nosotros podemos iniciar ya una alimentación semilicuada. Si el paciente no tiene piezas dentarias, no tiene ausencia de estas, ya iniciar una alimentación licuada, porque el paciente, ¿qué pasa? Se atraganta, ¿no? Se puede atragantar al comer, esas microaspiraciones se van a presentar, y el paciente puede tener complicaciones severas por comer, ¿no? Es algo que nosotros hemos visto y habitualmente en los hospitales se da. Vamos a pasar a los mensajitos. Gracias, queridos amigos, por escribirnos, y vamos a absolver sus dudas con nuestro experto. La primera pregunta dice: buenas noches, doctores, gracias por este programa. Tengo 70 años y varios problemas de base, y cuido a mi padre de 93 años y tengo mucha dificultad y dudas. ¿Existe algún grupo de apoyo para los de la tercera edad con estos problemas? Mil gracias por su atención. Se nota, ¿no? Es un caballero expresarse con... Claro, educadamente y todo, ¿no? Este es una de las iniciativas en el Hospital Nuestra Señora de la Paz. Nosotros queremos hacer un club del adulto mayor. Este club del adulto mayor, que ya hay una célula que estaba trabajando en el Colegio Médico con los alumnos de fonoaudiología de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, en la cual, gracias a la Brigada Médica también, hemos juntado esfuerzos para hacer un club del adulto mayor. Nosotros en el hospital vamos a lanzar esto, y oportunamente en alguna visita aquí lo voy a presentar para que la gente se una, y en la página del Facebook también va a estar. Estamos trabajando en esto porque la gente de los adultos mayores necesita atención, y en el hospital también nosotros estamos preocupados por esto, porque, como el caso del señor, tienen muchas dudas y no saben dónde acudir, no saben a dónde llamar. Y aprovechando esto,
En medicina en todo el mundo se ha visto que estos grupos de apoyo donde tienen varias personas problemas en común es más fácil, lo hace más llevadero. Cuando uno sufre algún problema de salud, el mundo se nos cae encima y llevar un peso entre varios es mucho mejor. Y más aún cuando tenemos tan pocos recursos que se dedican a ayudar a la gente, hacer estos grupos y en una sola conferencia dar estas cosas, la iniciativa que han tenido para los formadores de cuidadores de adulto mayor, los trastornos deglutorios, auditivos, de equilibrio con la carrera de fonoaudiología, hacen que la gente que quiera ayudarse se reúna. El Colegio Médico con la Brigada Médica ha estado muy pendiente de esto y ojalá pronto veamos esta necesidad. Comuníquense con el doctor Ramiro Arraya para que en algún momento se haga este club, que sería fantástico. Sí. Es una muy buena iniciativa. Justamente para el Día del Adulto Mayor el anterior año ha nacido esto, ¿no? Los alumnos de la universidad han estado muy pendientes, hemos visto la necesidad y ahora como institución el hospital quiere hacer, ¿no?, una ayuda, charlas, conferencias, ¿no?, webinars si lo necesitan en vía virtual, porque ya muchas personas no pueden salir de sus casas, también tienen miedo de salir, se pueden caer y lo importante es precautelar y también ayudarlos, ¿no? Sí, fantástico, qué linda noticia. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. A ver, nos dicen, doctores, buenas noches, felicitar por el programa. ¿Dónde se puede solicitar o conseguir un cuidador de adulto mayor? ¿En qué institución? Gracias, Dios los bendiga. Interesante. Claro, interesante pregunta, ¿no? En Argentina, por ejemplo, hay una escuela de cuidadores, ¿no? Una escuela que forma cuidadores. Habitualmente no son personal de salud, son gente que no tiene una profesión, no tiene un trabajo estable, pero se dedican a cuidar adultos mayores. En nuestro medio no tenemos una escuela de cuidadores. Nosotros en la Sociedad Boliviana de Geriatría se ha tomado esa iniciativa y se ha hecho 2 cursos para cuidadores y los hemos certificado. Entonces, yo creo que vamos a lanzar un nuevo curso, vamos a estar viniendo para poder promocionarlo y que todas las personas que cuiden a un adulto mayor, sean hijos, sean sobrinos o simplemente sean cuidadores, se inscriban a este curso porque la sociedad los va a certificar. A ver, vamos a pasar a la siguiente consulta. A ver, nos dicen, buenas tardes, agradecidos por la charla para poder cuidar a nuestros pacientes adultos mayores. Por cierto, guapísimo doctor, y te ponen unos ojitos con corazoncito. Creo que les ha gustado tu corbata bolivarística. Debe ser la corbata del Bolívar, que va a ganar hoy día. A ver, ¿eres del Bolívar? Claro, sí. Ya, bueno, a ver, vamos a ver cómo nos va hoy día. Cómo va y a ver si tenemos buenas noticias. Pasaremos, por favor, a la siguiente consulta. Buenas tardes, doctores. ¿Cuál sería una alimentación adecuada para un adulto mayor que presenta delirios? Los delirios, esta patología es muy compleja. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la broncoaspiración. Muchas veces el paciente, si es muy ancianito, no tiene piezas dentarias, se olvida de mascar. Este paciente con delirios, con patología psiquiátrica, con demencias, con alguno de los 3 tipos de demencias enormes que tenemos, se olvida de mascar, no tiene un buen hábito de masticación y este paciente no puede tragar. Entonces lo mejor, lo ideal, lo idóneo en este paciente es darle dietas semilicuadas o licuadas para que el paciente no presente este tipo de complicaciones. Y vamos a pasar a la siguiente consulta, vamos a ver si vamos por ahí por el tema. A ver, el asunto de las demencias, el perder las funciones cerebrales superiores es un problema muy serio y desgastante para las personas que quieren cuidar a un adulto mayor, para aquellos que sienten la necesidad de cuidar a un familiar o de que esté formada para esta situación. Y ahí quiero hacer un poco de hincapié. No es que siempre los conocimientos médicos han sido reservados secretamente para un grupo élite de la sociedad y demás cosas. Es verdad que nosotros nos dedicamos muchos años, formamos mucho tiempo, tenemos que meter mucha información y tenemos que tener características propias en el ser humano para poder dedicar nuestra vida a la salud de las personas. Sin embargo, cada vez vemos que personas que no tienen esta formación tienen mucho conocimiento y especialmente cuando se trata de un familiar empiezan a leer harto. Y compartir eso en una consulta con un personal médico que lejos de pelearse con lo que uno lee en el internet o en algún libro, más bien está para servirles y eso siempre es ganancia. Entonces no tengan miedo cuando tú estás cuidando a tu papá y lees alguna información, ve y compártela con el médico. Se va a sentir agradecido porque van a ser un equipo cada vez más firme para poderles ayudar. ¿Qué opinas?
Sí, esa parte de equipo es importante, ¿no? En España, por ejemplo, se adopta el término de equipo multidisciplinar, donde nosotros no dice multidisciplinario, ¿no? No es un error mío, es la descripción que en España se da a que la familia se incorpore al problema, la familia sepa qué hacer. Entonces toda la familia tiene que saber qué va a pasar con el paciente, cuál va a ser el pronóstico. Esa familia decir, no, doctor, he leído este artículo, ¿será cierto que darle limón le va a ayudar? ¿Será cierto que tomar líquido en esta cantidad va a ser buena? Entonces nosotros nos involucramos, vemos que se involucra la familia, se involucra el médico, ¿sí? Y el cuidador tiene que estar totalmente inmerso en el problema. Súper, súper. Qué lindo charlar contigo. Pasaremos a las consultas, por favor. Nos dicen, doctores, buenas noches. ¿Cuál sería la mejor forma de hacerles entender a los adultos mayores que no deben automedicarse? Qué interesante pregunta, ¿no? Hay pacientes que no quieren tomar medicamentos por nada del mundo, por nada. Y hay pacientes que toman medicamentos por todo. Hay pacientes que tienen latitas de medicamentos y el que está sin la etiqueta la toman y listo, no saben qué es. El paciente debe entender que todo medicamento debe tener una prescripción médica, más aún en un adulto mayor. Esto en cualquier paciente, pero si el paciente no tiene una prescripción médica, puede tener alteraciones, puede tener sinergias que van a dañar al cuerpo del paciente. Puede haber o que el paciente tome ese medicamento y no le va a hacer nada porque está contrarrestado con la acción de otro. Entonces debe conocerse, por eso les pedimos la lista de medicamentos para que se conozca qué está tomando y qué le podemos dar, porque no todos los medicamentos son compatibles con todos los pacientes. Me gusta esta pregunta porque nos pasa con mucha frecuencia. En cualquier especialidad tenemos niños, adultos mayores. A un niño el papá es responsable, entonces le da, si es un jarabe feo, le tapa la nariz, le hace tomar y no pasa nada, se puede pelear un rato. Cuando es nuestra salud, sí, confiamos en el médico en el cual estamos consultando. En el adulto mayor tenemos ese problema. La persona que está controlando quiere que se cumpla el tratamiento y el adulto mayor dice, vos no eres médico, o sea, y aquí por algo existen estos medicamentos y realmente la mayoría viene y saca de sus bolsillos de todos colores, tamaños, sabores, etcétera. Y es frecuente las personas que siempre he tomado desde hace muchos años este medicamento, me hace bien, la aspirina, y otros que dicen, no, yo siempre he sido un hombre fuerte y nunca, no tomo y no confío en ninguna de estas cosas. Es una pregunta que hay que darle, desde mi punto de vista, comparto con Ramiro, darle el poder, la confianza al cuidador. Porque el cuidador es el que va a estar ahí controlando y demás cosas. Entonces el médico tiene que decirle, estamos depositando la confianza en que su alimentación sea la adecuada, la medicación sea la adecuada, las dosis sean las adecuadas, y es reforzar a esta persona. Por eso es que este programa está dedicado a esa persona que quiere ayudarle al familiar respecto a sus problemas de salud. Vamos a pasar a la siguiente consulta, por favor. Aquí, el curso de cuidado del adulto mayor, ¿cuándo será y en qué horarios? Por circunstancias de la vida, yo cuido a mi mamá. Por circunstancias de la vida. Dios nos da nomás la posibilidad de cuidar a nuestros padres en muchos casos. Como ellos lo han hecho con nosotros en algún momento, ¿no? Ellos lo han hecho con nosotros. Hemos tenido dos versiones, ¿no? Hemos tenido dos versiones de este curso. Seguramente la Sociedad Boliviana de Geriatría va a lanzar próximamente, y en cuanto tengamos la noticia lo voy a venir a publicitar, porque es algo muy importante, ¿no? Y este curso era virtual porque eran expositores de Argentina, ¿no? Que han estado, el presidente de la Sociedad Argentina de Geriatría ha sido uno de los expositores, ¿no? Y grandes geriatras de aquel país y gerontólogos que han expuesto en esta capacitación, pero lo voy a hacer conocer. Es una promesa que cuando tenga la noticia voy a venir aquí y lo voy a presentar. Súper. Más o menos, ¿en qué tiempo tú consideras que tienen las bases como para cumplir esta función? El curso tenía una duración de más o menos de 8 horas diarias por 4 días. Entonces eran muchas charlas, era mucha información que obviamente le hemos dado en un drive a los pacientes a los cuidadores que se han inscrito, para que ellos revisen la presentación una y otra vez, porque a veces se nos va el punto importante. Justamente el paciente quiere ir al baño, lo hemos ayudado y no hemos escuchado la charla de demencias, por ejemplo. Entonces vamos a hacer ese trabajo. Perfecto. Vamos a estar pendientes y en lo que podamos difundir para que esto sea más exitoso. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por el programa. Por favor, tengo un adulto mayor mujer que, a pesar de estar muy abrigada, sigue sintiendo frío.
a la altura de los pulmones y hoy siente frío en los brazos. ¿Cómo funciona la regulación térmica en los adultos mayores? Tenemos a veces la disregulación térmica. O sea, el paciente está haciendo calor y el paciente siente frío, pero el frío es que hay que tener mucha precaución. El paciente que les dice, tengo mucho frío, investigar si no hay un cuadro infeccioso, ¿no? Esa es una de las características principales, ver si no está infectado ese adulto mayor, controlarlo y llevarlo al médico a que le hagan estudios, ¿no? Y muchas veces vemos algún tipo de infección que está teniendo el paciente escalofríos, que es una manifestación frecuente en este tipo de pacientes. Buscar infecciones, es muy importante esto. Y este paciente hay que abrigarlo, nunca hay que desabrigarlo, nunca, porque hay pacientes que son mucho más violentos que otros, eso es cierto, pero mucho cuidado con los pacientes y llevarlos siempre a los controles, ver que el neumólogo lo valore y si lo valora y está bien, entonces nos dará unas indicaciones para la casa. La vía respiratoria inferior, los pulmones, sí es un foco frecuente para este tipo de casos. Es un foco frecuente porque el paciente se puede contagiar. No olvidemos que la inmunidad no está al 100%. Claro. Las microaspiraciones son una constante en pacientes postrados. Estos pacientes suelen tener complicaciones que son, vamos a decir, naturales dentro del cuadro. Pacientes que han fumado durante su juventud, pacientes que han cocinado leña, también se da porque es un cuadro importante. Decimos, ¿a usted ha fumado? Nunca he fumado, pero ha cocinado con leña durante 50 años. Entonces ahí tenemos ya la respuesta a estos problemas pulmonares. Complementando un poquito con lo que dice Ramiro, tenemos que tener en cuenta que para que haya fiebre, para que la temperatura suba en caso de infecciones, hay una reacción antígeno-anticuerpo, entonces depende de la inmunidad. Eso es un pirógeno, eso hace elevar la temperatura. Se produce interleucina 1, que también es otro elemento en la sangre que puede aumentar la temperatura. Entonces tener una infección con una temperatura baja, que no haya fiebre, más bien es más peligrosa porque significa que la inmunidad no está funcionando como quisiéramos. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Qué bien, nos están escribiendo harto, Ramirito, qué bien, eso es bueno. Y te están piropeando también harto. Mi mamá tiene delirios por la noche y muchas veces no duerme. ¿Qué se puede hacer? Puede ser hasta frustrante, ¿no? O sea, escuchar a tu papá, a un ser querido que está hablando cosas que no van y te sientes ahí amarrado. Claro, es un problema, ¿no? Los pacientes ven puntitos, esa araña, ¿por qué está caminando? ¿Quién es esa persona? ¿Por qué ha venido ese señor? Entonces la familia está desconcertada, está desesperada. Esta pregunta nos dice que el paciente tiene delirios y no puede dormir. Hay que darle medicación. Este paciente debe acudir a un geriatra o debe acudir a un psiquiatra, ¿no? Para que se dé medicación. Se inicia la medicación correcta, unas gotitas habitualmente de un medicamento y el paciente mejora sustancialmente, el paciente descansa, porque el no dormir no solamente es el no dormir del paciente, es el no dormir de toda la familia. No tienen miedo de que se lance, de que se salga, de que se haga algo. Entonces tiene que visitar un médico para que lo valore, hagan los tests respectivos, ¿no? Porque muchas veces no es un laboratorio, son tests que se hacen, esos tests para ver qué está sucediendo con el paciente. Probablemente estamos frente a un caso de demencia, ¿no? Eso tenemos que descartarlo y el psiquiatra o el geriatra va a ser, o el neurólogo, quienes van a descartar o confirmar este diagnóstico. Ok, tenemos otra consulta. Qué bien, tenemos otra consulta. El envejecimiento hoy por hoy es muy brusco. ¿A qué se debe, doctor, por favor? Antes era un proceso. Tengo 61 años y tanto yo como mis compañeras de colegio envejecimos de golpe. Qué buena pregunta. A ver, ¿qué nos dices? Los factores medioambientales, ¿no? La alimentación, son una constante que nos da este tipo de clínica, ¿no? El adulto mayor antes era diferente, pero no olvidemos que la esperanza de vida de hace unos años era mucho menor a la de ahora. Los pacientes tienen 80, 90 años y siguen caminando. Hay este tipo de casos, 60 años y tienen un envejecimiento, probablemente la mala alimentación, probablemente la falta de ejercicio, los malos hábitos de hace un par de años van a cobrarnos factura ahora, ¿no? Nosotros debemos saber envejecer. Esta frase tan importante que el paciente debe alimentarse bien, consumir agua, no tener vicios, no toxicomanías, alcohol, drogas, tabaco, caminar mucho, la movilidad es algo fundamental. Hemos visto y en la tele han debido ver las personas que un actor famoso, Bruce Willis, está con una demencia, pero que no corresponde a algo que el paciente haya hecho.
no tiene que ser una causa fundamental, no porque el paciente haga esto va a tener un tipo de demencia. El paciente, él tiene 60 años, es un paciente joven, es un paciente vital para nosotros. Entonces, tener buenos hábitos siempre va a ayudarnos en el envejecimiento del paciente. Qué bien que diga 60 años. Yo he cumplido hace 2 días 50 años, pero me reúno así virtualmente con los compañeros de mi curso y desde que nos dio COVID estamos hechos bols, hermano. O sea, ¿en qué medimos si estamos envejeciendo? Ya no podemos caminar, nos cansamos, no escuchamos bien, nos da mareos y nos sentimos realmente envejecidos. Y COVID ha sido una cosa que nos ha destrozado harto. Trastornos en el sueño, ansiedad, depresión, llanto fácil. Estamos viendo realmente secuelas de esta enfermedad de todo tipo que esperaríamos que nos hubiera pasado aquí en 20 años, pero nos está pasando ahora. El aislamiento ha sido algo muy grave, ¿no? Psicológico. Nosotros los médicos, si bien salíamos todos los días, pero vivíamos con el Jesús en la boca. Entonces también los médicos he visto colegas, ¿no?, que han tenido muchos problemas. Y hoy día me he enterado de un colega que ha fallecido hace 2 meses, no sabía, que ha tenido muchos problemas desde el COVID. Entonces, desde el COVID muchas personas han tenido un envejecimiento brusco, ¿no? El estar encerrados, la falta de redes sociales, ¿no? Las redes sociales no es el Twitter para nosotros, el Facebook, las redes sociales es el círculo de los pares, ¿no? Claro. Como usted dice, hablar con los compañeros de curso, vernos, salir a tomar un helado, comer, era algo que era natural, pero ahora no vernos ha tenido también un costo muy alto para los pacientes. Sí, y además tú dices, tu compañero de curso de la universidad se ha muerto con COVID, alumnos tuyos se han muerto, y eso nos ha pasado en el aspecto médico, nos ha destrozado tanta información de gente que ha fallecido en el cumplimiento de su deber. Bueno, aprovechando que estamos charlando y como si tuviéramos todo el tiempo, pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Gracias por escribirnos. Buenas noches, yo tengo mucho frío a partir de la rodilla hacia el muslo, tengo ya 70 años. ¿En qué pensamos cuando hay esos sectores que no se me calientan, ¿no? ¿Qué está pasando? Tenemos nosotros muchos problemas vasculares, ¿no? Los problemas vasculares deben ser un signo de alerta, de alarma. El vascular, cuando llamamos del hospital, ¿qué es lo primero que dice? Tiene buen pulso, está frío su pie. Entonces los problemas vasculares son una constante. El paciente probablemente tenga algún tipo de obstrucción, algún tipo de varices, algún tipo de problema vascular que debe ser visto, ¿no? Porque la ecografía Doppler que hacen ellos es fundamental para poder diagnosticar. Los miembros son una parte bien importante en el adulto mayor. Como en el paciente joven no hay dolor abdominal y tenemos miedo que sea cualquier cosa, en el adulto mayor los miembros inferiores, TEP, ¿no? Vamos a ver varices, vamos a ver oclusiones arteriales, son patologías que se dan frecuentemente en los pacientes adultos mayores y hay que tener un poco de cuidado en esto. Y la ecografía sí es sensible para ver estos problemas. La ecografía Doppler color nos da datos muy importantes porque dice si hay una buena irrigación, si hay un tipo de oclusión que puede darse, ¿no? La mayoría de las veces vemos oclusiones arteriales que tienen que ser resueltas quirúrgicamente, pero probablemente no es el caso, no lo vamos a asustar al señor, vamos a ver qué es, hay que valorarlo, hay que ver y probablemente hacer una ecografía si es que hay un tipo de lesión o ver cómo está la piel, si hay un cambio en la piel, al cambio de coloración, ¿no? ¿Y este tipo de situaciones se pueden hacer por WhatsApp? O sea, me pregunto, digamos, te conocen, saben que eres gerontólogo, que eres especialista en adulto mayor, y dice, pero no lo puedo llevar a mi papá, es muy difícil, vivimos en el piso 7, sacarlo. ¿Le puedo enviar una fotografía? ¿Puede ayudar en muchas patologías esto de hacer telemedicina, digamos? Claro, casi el 30% de la consulta de un médico que ve adultos mayores es telemedicina. Porque, por ejemplo, ya al consultorio no van, ¿no? El consultorio de médicos que ven adultos mayores está vacío, porque toda la gente quiere que se los vea en su cama, en su casa, en su lugar natural. Entonces, tiene esto, ¿qué hago? No vamos a ir todos los días a la casa, claro. Como él no va a ir todos los días al consultorio, es difícil, ¿no?, que nosotros vayamos todos los días a la casa. La visita, no sé, será mensual, será cada 2 semanas, pero la monitorización es constante. Probablemente sea un porcentaje mayor, porque esta monitorización se da cuando vemos, a tomar medicamentos, sí, ¿cómo le ha sentado? ¿Cómo está ahora? Ya, bueno, bajaremos la dosis, subiremos la dosis. A ver, muéstrame una fotito del pie, ¿cómo está? Ya, vamos a hacer una consulta. Entonces, esto ya es muy virtual entre el médico y el cuidador, habitualmente. Súper.
pasaremos a la siguiente consulta. Si hubiera, ¡qué bien! Otra vez estoy feliz. A partir de la pandemia hemos entrado en una cultura de la suplementariedad de nutrientes y nuestros ancianos entraron en cierta dependencia de los mismos. ¿Cuál es su criterio, por favor, doctor? Hay muchos suplementos que no voy a decir que todo es malo, pero el problema es que en el adulto mayor causan cierta saciedad, ¿no? Ciertos suplementos vitamínicos, alimenticios, que el adulto mayor antes dice, yo comía y cenaba y almorzaba normal y ahora ya no tengo hambre. Y la pregunta es, ¿está tomando algún suplemento? Sí. Entonces probablemente ese suplemento esté reemplazando algún tipo de alimento, ¿no? Entonces hay esa saciedad del paciente, esa sensación de plenitud que tiene debido a estos suplementos. Pero hay vitaminas que deben darse, ¿no? Hay vitaminas que deben darse. No vamos a decir que va a ser una dependencia, no puede haber dependencia de esto, pero sí sería bien valorar al paciente para ver qué necesita realmente. Ya, en esta pregunta pienso que, digamos, hay un suplemento que, digamos, el gobierno ha empezado a dar a los adultos mayores, no me acuerdo con qué nombre, pero a veces dicen, no, ya tengo mi suplemento, esto me da todas las cosas, no quiero comer más nada y demás. Entonces, yo pienso que va por ahí, o sea, no generar la dependencia, que tengo que comer eso, claro. No, sino más bien decir, no me está sirviendo más nada porque esto es especial para mí. Tal vez la consistencia, el sabor, no sé qué otros factores pueden influir, pero, o sea, la recomendación que tú nos dabas al principio, que sea lo más variado, obviamente lo más natural que alimentos procesados, pero ¿cuán bueno es este tipo de suplementos? Es difícil cambiar al adulto mayor, es difícil. Sí, si el adulto mayor quiere comer, no le va a importar nada, ni ninguna opinión, ni lo va a hacer. Pero lo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Está bien, no te vamos a quitar ese suplemento, pero también tienes que comer, ¿no? Aquí está tu cena, come y luego comes el otro. Entonces, buscar un equilibrio, no vamos a irnos a un lado o al otro. Y en el caso de estos suplementos, que seguramente tú ves muchos pacientes, esta es tu especialidad, que están así con este suplemento y no salen, ¿hay alteraciones gastrointestinales? ¿Has visto que se asocie a estreñimiento, a diarreas, así, alguna cosa así, como consulta? Sí, habitualmente no he visto cambios fundamentales en los pacientes, porque muchos de los que he visto yo no consumen este tipo de suplementos, ¿no? Tratamos de que la alimentación sea más variada, pero si consumen y no lo podemos sacar o el paciente quiere, hay que dar un equilibrio. Ok, a ver, no sé si tenemos otra consulta. A ver, Carmelo me dice que se llama el suplemento. Las vitaminas, me dices, hay que dar siempre. En general, a un niño, a un adulto promedio, solamente en situaciones de depresión empezamos a agarrar vitaminas, porque no es algo que deberíamos consumir con regularidad. Sin embargo, en el adulto mayor tenemos un estrés oxidativo, el mismo desgaste por el paso del tiempo y demás, puede ser necesario utilizar las vitaminas. Sin embargo, las vitaminas vienen cuando uno va a la farmacia, A, B, C, D, J, no es un chorizo de este tamaño. Es realmente necesario, cuando se tenga que suplementar un adulto mayor, que tenga todo el chorizo con zinc, magnesio, selenio, cobre y no sé qué cosas, o hay algunas vitaminas que sí deberíamos tener más en cuenta cuando tenemos que suplementar. Posterior a la valoración tenemos que ver qué come el paciente. Para empezar, después de la comida, ver qué le falta. Porque si el paciente tiene una dieta, digamos, en pocas raciones, pero variada, estamos dándole nosotros buenas vitaminas al paciente de forma natural. Siempre es mejor de forma natural. Tomar una y otra vitamina, entramos ya en la polifarmacia. Sea lo que sea, es un medicamento, es un fármaco que el paciente debe tomar, ¿no? Y el paciente se puede equivocar, puede tomar de más. Es mejor incentivar un poco a la comida y que coma el paciente que hacer que el paciente compre la vitamina y tenga que tomarla, ¿no? Yo soy un partidario de que siempre lo natural va a ser mucho mejor. Pero entonces, en la capacitación que se hacen a los cuidadores, sí tienen que saber, estos alimentos tienen vitamina A para que no tengamos luego la necesidad de estar suplementando. Sí. Y eso... Hay módulos, ¿no? Hay módulos de alimentación que damos en ese módulo de alimentación para que el cuidador sepa qué alimentos son más beneficiosos que otros, ¿no? Es un tema bien amplio, hablar de tipos de alimentos que tienen cierto tipo de nutrientes. En el caso de las diferencias entre adultos mayores, varones y mujeres, ¿es grande o más bien se va equiparando la
las necesidades en general? Porque ya van cediendo las hormonas femeninas y las masculinas también en el adulto mayor varón. ¿Cómo funciona esta situación? El adulto mayor, la paciente adulta mayor es la que vive más, ¿no? La esperanza de vida de una mujer es mucho más que la del hombre. La mujer va a tener patologías oncológicas complejas, ¿no? Puede tener o hay riesgo de mama, riesgo de cáncer de útero, de endometrio, que probablemente el hombre esté exento de esto. Pero vemos que la mujer es mucho más fuerte que el hombre, mucho más fuerte. Desde que nace. O sea, sí, y el hombre, el paciente varón, no vamos a decir que se echa a morir. El paciente mayor tiene menos fuerza para luchar en ciertas patologías. La mujer siempre tiene más fuerza. Y eso independientemente que sea oncológico o no oncológico. Independientemente, sí, sea cual fuese la patología, la mujer siempre quiere vivir, quiere estar bien, quiere estar mejor, y el hombre tiene un poco menos ganas, ¿no? Y es mucho más frustrante para él las patologías, la medicación. Entonces, tomar medicación para el hombre es mucho más complejo, le cuesta más. Ahorita nos está viendo muchas personas, como has visto que nos han escrito, que dicen: yo estoy cuidando a mi papá, quiero capacitarme, quiero participar de estas iniciativas que tienen ustedes en el hospital, Nuestra Señora de la Paz, en la facultad, en la vida tuya como profesional. Pero hasta que eso llegue, ¿dónde pueden encontrar información online? ¿Cómo pueden hacer para capacitarse? El portal de la Sociedad Boliviana de Geriatría va a lanzar esta información, pero el rol del cuidador, ¿no? Pueden buscarlo en Google, el rol del cuidador, y vamos a ver diferentes tipos de documentos que van a darnos el pie para poder iniciar este cuidado, ¿no? El rol del cuidador del adulto mayor. Hay el rol del cuidador también en pacientes postrados, que no son adultos mayores, pero por causas diferentes están postrados, que ciertamente se pueden asemejar en algo, pero que no es lo mismo. Ok, me estaba olvidando de los llamados. No sé si tenemos otra comunicación. Sí, gracias. Mi mamá no se sacia, todo el tiempo está comiendo, mayormente galletas. ¿Está mal darle? Tenemos que ver la edad, tenemos que ver las patologías, las comorbilidades del paciente, ¿no? Un paciente de 90 años que quiere comer, no lo vamos a prohibir. Yo parto de ese principio. Hay otros colegas que dicen que hay que tener cautela, ¿no? Pero al paciente hay que darle lo que pueda comer, nos ayuda a eso. Siempre la alimentación natural va a ser óptima. Ahora tenemos algo que se llama la polifagia, ¿no? Que el paciente tiene mucha hambre, un apetito importante que debemos investigar también, ¿no? No es algo natural la mayoría de las veces. Y pasa, ¿no es cierto? O sea, yo le quiero a mi papá, a mi abuelito y demás cosas, y en ese plan de cuidarlo, de hacer, no, estás engordando, no, te va a dar obesidad, no te vas a poder mover, no, te falta, y es frustrante, o sea, para el mismo paciente, o sea, de alguien que ha sido fuerte en su juventud, que se ha dedicado a hacer deporte y demás, después estar dependiendo hasta qué va a comer, debe ser fuerte, debe ser... Claro, es importante también saber, como la señora nos decía, consume muchas galletas, ¿no? Mucho consumo de azúcar también. El paciente existe, no solamente es el flaquito que está sarcopénico, que ha perdido masa muscular, también hay una obesidad sarcopénica, que el paciente está muy grueso, pero de grasa, no de masa muscular. Entonces suelen ser este tipo de pacientes, ¿no? Que les gustan los dulcecitos, ¿no? Pero hay que evaluar, cada paciente es diferente, no podemos generalizar, porque cada circunstancia es diferente, hay que ver las patologías, decía, comorbilidades y demás. Claro, al final es nuestro familiar y queremos darle la mejor calidad de vida en general siempre. Pasaremos a la siguiente consulta, creo que no nos va a alcanzar el tiempo para más. Buenas noches, soy de la tercera edad, tengo 62 años y estoy bajando de peso. ¿Puede dar algunos parámetros y consejos? Qué interesante, o sea, quiero cuidarme. ¿Cuánto debería estar para 62 años? ¿Qué 62 años, este paciente tiene que moverse. Para empezar, un enemigo que tenemos se llama cama, ¿no? No tenemos que estar en la cama mucho tiempo, caminar, estar sentaditos, moverse, la alimentación. El paciente está en una edad en la cual ya comenzamos con la sarcopenia, comenzamos a perder masa muscular. Para eso el paciente debe tener una alimentación óptima y debe moverse. La movilidad, el consumo de agua, comer sano es muy importante, pero mucho más importante evitar estar sentados, evitar que el paciente esté sin moverse. La movilidad es algo que debemos promover.
Queridos amigos, hemos estado toda la hora charlando con Ramiro. Siempre, no sé por qué me dice doctor, yo lo trato como un amigo. Bueno, debe ser porque soy mucho más viejo que vos. Mi profesor. Y confíen en las personas que dan su tiempo, su cariño, su formación, toda una vida de estudio para cuidar de la salud de ustedes. Quiero que te despidas con los consejos y dónde te pueden encontrar las personas que quieran tus servicios. Bueno, gracias. Nosotros siempre vamos a estar predispuestos. Estoy yo en el Hospital Nuestra Señora de la Paz todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana, muchas veces a 7 de la noche, todo el tiempo estoy ahí. Igual tenemos un equipo grande de médicos que ayudan, que estamos siempre pendientes del adulto mayor y que obviamente hacemos un equipo multidisciplinario muy grande, muy bien trabajado para que el adulto mayor no solamente vea una especialidad, sino veamos varias especialidades y lo vayamos apoyando. Como universidad, nosotros en la Universidad Nacional de La Paz también formamos gente que tiene mucha empatía, debe tener mucha empatía con el trato del adulto mayor. El adulto mayor va al médico, va al hospital porque siente una dolencia y que lo traten mal es algo que no debemos tolerar. Siempre pedimos que se los trate bien. Los adultos mayores han sido personas muy importantes dentro de nuestra sociedad y nosotros estamos para servirlos. Los esperamos en el hospital cuando gusten, ¿no? Las consultas en las diferentes especialidades que tenemos. Queridos amigos, tengan todos ustedes siempre un día saludable y esperemos vernos pronto con la gracia de Dios. Hasta pronto. Uno de los compromisos más importantes que tiene el Colegio Médico de Bolivia es trabajar en pro de la salud de todos los bolivianos, junto a sus colegios médicos departamentales, brindando información y facilidad al acceso de atención médica a nuestra población. Para estar actualizado, mantenerte informado en temas de salud y estar al tanto del trabajo que desempeña el Colegio Médico de Bolivia, visita nuestras redes sociales. Porque informarte es nuestro deber. Cuidarte es tu responsabilidad.